Cuando era niña teníamos pocos juguetes, mi hermana y yo. Mi familia era pobre y casi siempre terminábamos con juguetes que habían pertenecido a alguien más, juguetes a punto de romperse o de apariencia casi abandonada. Primero la muerte de mi padre y luego a la enfermedad de mi hermana. En realidad mi mamá trabajaba mucho, pero siempre había algo más importante en lo que gastar. Aún así éramos felices con nuestras muñecas viejas y lo que teníamos a la mano para divertirnos, aunque fueran soldaditos o aunque fueran juegos extraños de otros tiempos que no entendíamos, mientras las compañeras del colegio jugaban con los modelos más nuevos de muñecas que se anunciaban en la tele o hasta videojuegos. Así llegó a nosotros una muñeca que había pertenecido a una tía de mi mamá. Después de su muerte, la familia tomó lo que se podía antes de vender la pequeña casa que la tía habitó en completa soledad los últimos 20 años de su vida. Mi tía Rebeca, la hermana menor de mi mamá, se topó con una muñeca de apariencia muy antigua en el cuarto de la tía, acomodada en su cama, con una cabeza de porcelana muy detallada, sumamente pesada. La muñeca parecía estar muy vieja y desgastada, pero aún así la tomó e inmediatamente pensó en mí y en mi hermana. Mi tía Rebeca era la que siempre estaba procurando encontrar algo que nos pudiera servir para jugar. Días después, en una visita, apareció con ella en la puerta y de inmediato me enamoré, aunque a mi hermana y a mi mamá las incomodaba por la expresión que siempre mantenía. Su ropita estaba desgastada y su carita raspada, pero le pasé un trapo por su cara y de inmediato le cambió el semblante. Les podría decir que parecía incluso estar feliz. Comencé a jugar con ella, a llevarla a la escuela, e incluso creí que mi mamá lo notaba, pues poco a poco, al despertar, me daba cuenta que la ropita vieja y desgastada se iba haciendo cada vez más linda, como si mi mamá supiera que yo la quería mucho y se pusiera a trabajar con ella por las noches para remendarla. La muñeca comenzó a ser mi compañía todo el tiempo. A mi hermana ya la aterraba, así que no jugaba conmigo cuando yo la tenía, lo cual era casi siempre. Incluso comenzó a dormir en la habitación con mi madre, diciendo que mi muñeca la observaba por la noche cuando intentaba dormir. «Estás loca, es envidia», le decía yo, aunque no podía estar enojada con ella por mucho tiempo porque cada vez la veía más débil por su enfermedad. Claudia. De repente, por alguna razón, comencé a referirme así a la muñeca. Su semblante, sin darnos cuenta, se había convertido en una sonrisa total. Mi hermana recayó y tuvo que ser internada. Mi mamá pasaba todo el día con ella en el hospital y yo terminé en casa de la abuela, bajo el cuidado de mi tía Rebeca. Ella ni siquiera reconoció a Claudia cuando la vio. «No, esta es otra muñeca», me dijo completamente segura. «Mira, esta tiene las manitas y los pies también de porcelana y se ve como nueva». Me di cuenta que tenía razón, pero decidí ignorarla. Mis juegos y todo mi día giraba en torno a Claudia, a nuestras pláticas, a mi juego de té. Recuerdo con total claridad las cosas que Claudia me contaba, que hoy empiezo a dudar si en realidad sí eran parte de mi imaginación, de mis juegos. Esa primera noche en casa de la abuela sucedió algo raro. Por primera vez comenzaba a notarlo. A las 3 de la mañana mi tía Rebeca fue a mi habitación, algo molesta, a pedirme que me durmiera y que intentara descansar. Yo estaba muy dormida cuando ella abrió la puerta, así que en realidad no lo entendí, pero por alguna razón lo acepté y le dije que ya me dormiría. Sin embargo, cuando estiré mi brazo y quise abrazar a Claudia, a quien tenía siempre a mi lado, noté que la muñeca no estaba ahí. «Claudia, ¿dónde estás? Regresa». Ahora entiendo lo macabro que era que me refiriera así a mi muñeca, pero en ese entonces, siendo una niña, no lo veía así. Me levanté y caminé por toda la casa, buscando. Escuchaba la voz de la muñeca, esa que le había inventado en mi imaginación, platicando con alguien en la oscuridad. «Claudia, ven aquí», le dije. La voz de Claudia se cayó. Al final la encontré en la puerta de la recámara de mi abuela, que estaba en ese momento con mi madre y mi hermano en el hospital. La recogí y la regañé y la llevé de nuevo a la habitación en la que yo me quedaba.
Media hora después desperté con Claudia en mis brazos y en ese momento estuve segura de que acababa de tener solo un sueño completamente raro, nada más. Sin embargo, por la mañana, los gritos de mi tía Rebeca me despertaron. Me gritaba muy enojada. Fue la única vez en toda mi vida que ella me regañó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Te dije que te fueras a dormir y seguiste corriendo por toda la casa. ¿Por qué lo hiciste? No entendía por qué me lo decía hasta que me di cuenta del desastre que había en el cuarto de la abuela. Estaba completamente desordenado y las únicas que habíamos pasado la noche ahí éramos mi tía Rebeca y yo. Y Claudia. La noche siguiente, de nuevo, un grito de mi tía Rebeca me despertó. Me levanté y corrí a su cuarto. Le pregunté desde fuera si todo estaba bien. «Pasa», me dijo. Cuando entré, me di cuenta que sostenía a Claudia entre sus manos, observándola con temor. «¿Tú la trajiste aquí? ¿Tú me la pusiste aquí en mi cama?» «No, te lo juro que no», le dije muy asustada. «Estaba sentada en la cama, mirándome dormir», dijo mi tía. La fue a dejar al cuarto en el que yo estaba y me pidió que durmiera con ella. Por la mañana desayunamos en silencio y luego fue por Claudia a la habitación. Su cara, la cara de la muñeca, de nuevo parecía desgastada. Su ropa comenzaba a mirarse fea nuevamente, como si empezara a envejecer de nuevo, poco a poco. «Tócala», me dijo. No estaba así. Y en efecto, toqué sus bracitos y pude sentirlos gruesos, pesados, casi como si tuviera huesitos por dentro. Me dio un escalofrío, pero seguí examinándola. Si me la acercaba mucho al oído, por momentos sentía que podía escuchar, sentir su respiración. Dieron de alta a mi hermana y ella y mi mamá regresaron a casa. Mi tía Rebeca le pidió a mi mamá que yo no me fuera con ellas. Le dijo que aprovechara que ellas podían cuidarme y que yo me quedara con mi tía y con mi abuela, y ella se dedicara en esos días a atender a mi hermana, en lo que se recuperaba por completo. Pero yo sabía que lo estaba haciendo por algo más. Mi tía y mi abuela tuvieron conversaciones sobre la muñeca que yo apenas pude escuchar. Mi abuela es una de las personas más religiosas que conozco, pero también, de alguna forma, es sumamente creyente de lo paranormal. De hecho, una de las historias que más nos contaban cuando éramos niñas es cómo mi abuela vio a su abuelita en su cuarto el mismo día que estaba falleciendo a miles de kilómetros de ahí. También de cómo vio a una mujer de blanco en el árbol más alto del rancho en el que vivía cuando era niña, la noche en que desapareció una de sus primas, de la que nunca volvieron a saber. Y había vivido otras cosas intensas, mi abuela, tan fuertes que aún hoy no nos han querido contar. Esa noche mi tía Rebeca fue por Claudia a mi cuarto y la llevó con mi abuela. «Hoy no va a dormir aquí contigo», me dijo. Esa noche dormía tranquila hasta que una nueva pesadilla me despertó. En esa pesadilla, Claudia tomaba la forma de una mujer enorme y ahorcaba a mi abuela mientras dormía. Me levanté muy asustada y fui a la habitación de mi abuela para cerciorarme de que todo estuviera bien, pero noté por las rendijas de la puerta que la luz de su cuarto estaba encendida. Escuché entonces a mi abuela decir algo. Y luego, «Estoy segura», le respondía una voz de mujer. Apenas podía escucharlas, así que para nada pude descifrar las palabras. Por un momento pensé que mi abuela hablaba con mi tía Rebeca, hasta que a mis espaldas me sorprendió mi tía y me ordenó que me fuera a dormir. «Hay alguien con mi abuela», le dije. Pero mi tía pareció ignorarme y me repitió que regresara a mi habitación. Intenté, pero desperté de nuevo. Apenas eran las 6 de la mañana. Me sentía muy intranquila, sentía algo en el pecho que no me dejaba estar en paz y me dirigí al cuarto de mi tía Rebeca. No había nadie, tampoco en el cuarto de mi abuela. Y Claudia tampoco estaba por ninguna parte. Preocupada, decidí esperarlas en la sala hasta que llegaron, una media hora después.
Claudia no estaba con ellas, y sin decirme nada al respecto me prepararon algo de desayunar. Después de hacerlo, de nuevo me quedé dormida, y al despertar, ya casi al mediodía, me llevaron por fin a mi casa. Mi hermana sorprendentemente se veía mucho mejor, ya recuperada por completo. Jugué con ella toda la tarde. Mi mamá salió para resolver pendientes de los días en que estuvo todo el tiempo en el hospital. Acompañé a mi hermana hasta quedarme dormida con ella, en la habitación de mi mamá. Supongo que cuando ella llegó me cargó hasta la mía porque desperté a la mitad de la noche en mi cuarto. Y sentada en una silla frente a la cama, Claudia me observaba, furiosa, inerte, con unos ojos de odio imposibles de grabar en una muñeca, en un objeto. Me miraba con unos ojos completamente reales. Salí corriendo al cuarto de mi mamá y le dije que Claudia estaba ahí. La dejaste olvidada en el patio, en la puerta de la casa, y te la puse junto a ti, me dijo. No, mamá, no entiendes. Yo no la traje de casa de mi abuela. La cara de mi mamá perdió el color, mientras yo seguía llorando asustada. Muy lentamente mi mamá se paró y se dirigió a la habitación. Noté cómo acomodó un mueble del pasillo bloqueando la puerta y regresó. Duérmete con nosotras hoy, dijo calmándome. Al llegar del colegio, Claudia ya no estaba. Pasó mucho tiempo para que la volviera a ver. Cerca de la casa de la abuela vivía un anciano, don Irineo. Su casa era de madera y los pisos de tierra, como si el tiempo no hubiera pasado por ahí. Aunque las casas alrededor fueran construidas como en cualquier colonia de clase media de la ciudad. Una vez noté al pasar en un árbol lleno de colguijes en la mitad de su patio a Claudia, amarrada a uno de los troncos, sucia, rota, sin cabello. La vi a lo lejos, pero sabía que era ella, y por alguna razón sabía que yo estaba segura mientras ella estuviera ahí. Casi pude sentir la mirada de odio nuevamente clavándose en mí. Y esa visión se hizo común, y cada que visitábamos a mi abuela y pasábamos por ahí, la buscaba como para cerciorarme de que no hubiera escapado. La enfermedad de mi hermana se fue por completo. Mi mamá se casó con un señor que nos cuidaba mucho y terminamos por mudarnos de la ciudad. Tardamos años en volver para visitar a la abuela. Cuando lo hicimos, me aterró ver una tienda de franquicia de esas que hay en todas partes, justo en donde antes estaba la casa de don Irineo. Y aunque duramos pocos días ahí y regresamos rápidamente a la ciudad donde ahora vivimos, aunque han pasado tantos años y ya no soy una niña, a veces sueño con Claudia, arrastrándose poco a poco hasta acá. Nada me asusta más que pensar que un día me la voy a topar de nuevo, mirándome furiosa al despertar. Amigos, amigas de Relatos de la Noche, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les haya gustado esta historia y no queremos terminar el video sin felicitar a todas las mamás por atrasado, a las que lo celebran el 10 de mayo y pues en su día hoy a las que lo celebren este segundo domingo de mayo, por ejemplo a la gente en Estados Unidos. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, que nos pueden seguir en la página de Facebook. Todos los links están en la descripción y sigan mandándonos historias, síganos recomendando cuentos para contar. Nos escuchamos más pronto de lo que creen en una nueva edición de Relatos de la Noche.